Acá se puede ver la muralla de Montevideo con la única puerta que todavía se mantiene en la ciudad, ¿no? Ante la amenaza del enemigo tradicional, que era para los españoles Portugal, Elío, que es el que maneja Montevideo, y los porteños, que estaban al mando de Zarratea, negocian un armisticio. Es decir, una paz transitoria en la cual se retiran los porteños ante la amenaza portuguesa. Pero Artigas no está contento con eso, él prefiere enfrentar a todos, también a los portugueses, y a su vez se retira, hace lo que se llama exo oriental, y una gran cantidad de familias orientales lo siguen y se retira a Entre Ríos, ¿sí? La situación es complicada porque intervienen también los británicos y finalmente por la mediación de ellos los portugueses se retiran, ¿sí? Un tiempo más tarde vuelven a iniciarse las hostilidades entre Montevideo y los revolucionarios, y los porteños y Artigas vuelven a sitiar a fines de 1812 Montevideo durante un tiempo largo, pero ahí empiezan a haber bastantes desavenencias entre Artigas y los porteños. Y Artigas va a empezar a resistir la injerencia porteña, el centralismo de los gobiernos revolucionarios con sede en Buenos Aires, y comienza una relación muy tensa que va a ir llevando de a poco hasta un rompimiento. Durante su actuación pública, Artigas tuvo tres enemigos principales: los leales al rey español, los portugueses y el poder centralista de Buenos Aires. Mirá, el archivo Artigas se abarca de acá hasta aquí, hasta este que es el último tomo, que es el tomo 36. Por ejemplo, el éxodo del pueblo oriental tan famoso salió de Montevideo, fue a San José, y de San José salió por un camino que se conoce perfectamente hasta Salto. ¿Por qué? Porque en Salto había lo que se llama Salto Grande y Salto Chico, dos especies de cascadas. Ahora no se hizo la represa eléctrica, donde se podía cruzar el río a pie, o se podía cruzar un carruaje de un lado al otro. Entonces, si podían llegar a la otra orilla, que era la orilla de las provincias unidas al Río de la Plata, lo que es argentino ahora, podían refugiarse porque los portugueses, llamados por el gobierno español, invadieron toda la zona, y Montevideo quedó centrada, y los orientales, huyendo de los portugueses, hicieron este camino y se fueron hasta aquí, guiados por Artigas. En enero de 1813 se instala en Buenos Aires una Asamblea General Constituyente. Artigas envió a sus diputados por la banda oriental con instrucciones que exigían la independencia absoluta respecto de España, la organización de una confederación, la adopción del sistema republicano de gobierno. Las instrucciones representaban una amenaza al poder hegemónico de Buenos Aires. Bueno, estas son las instrucciones del año 13. Primeramente pedirá la declaración de la independencia absoluta de estas colonias, que ellas están absueltas de toda obligación de fidelidad a la corona de España y familia de los Borbones. Promoverá la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. La Constitución garantizará a las Provincias Unidas una forma de gobierno republicana y que asegure a cada una de ellas de las violencias domésticas, usurpación de sus derechos, libertad y seguridad de su soberanía, que con la fuerza armada ninguna intente de ella sofocar los principios proclamados. Esto es, por supuesto, rechazado por los centralistas porteños y los diputados no son aceptados al Congreso. La tensión va a seguir en aumento y finalmente Artigas va a retirarse del sitio de Montevideo, entonces no participa de la toma de la ciudad
que hacen los porteños con el general Alvear a la cabeza en 1814. Junio de 1814. Temiendo que una expedición española pudiera venir a auxiliar a Montevideo, los revolucionarios reanudaron sus esfuerzos en el sitio de la ciudad amurallada. Vencieron a los barcos realistas en el río y finalmente lograron que se rindiera al general Carlos de Alvear. Y de hecho, a partir de ese momento empezó un enfrentamiento entre las tropas revolucionarias porteñas que ocuparon Montevideo e intentan controlar la banda oriental y las tropas de Artigas, que logran finalmente, hostigándolas y venciéndolas en algunos combates, hacer que los porteños se retiren, y Artigas queda dueño en 1815 de la banda oriental, pero por poco tiempo, porque otros de sus viejos enemigos, los portugueses, van a invadir el territorio en 1816, y en los siguientes 3 años lo van a ir derrotando hasta que terminan conquistando toda la banda oriental. Artigas quería fundar una república en el Río de la Plata, basada en el respeto de la soberanía de los pueblos, la libertad civil y la igualdad. Y este ideal solo fue acompañado por el litoral, la banda oriental, Corrientes, las Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y por un breve tiempo Córdoba, integraron un sistema llamado la Liga de los Pueblos Libres. Artigas en 1814 fue nombrado su protector. El territorio revolucionario quedó dividido en 2, las Provincias Unidas, dirigidas por Buenos Aires, y la Liga de los Pueblos Libres. Este sistema político marca el inicio del federalismo en el Río de la Plata. La Liga enfrentará 2 grandes amenazas. Por un lado, Buenos Aires intentará varias veces recuperar su dominio sobre el litoral, sin éxito. Por otro lado, los portugueses intentarán apoderarse nuevamente de la banda oriental. Los orientales resistirán 4 años, pero finalmente son derrotados. La invasión portuguesa termina con el proyecto que Artigas había iniciado en 1815, expropiar las tierras de los estancieros enemigos para repartirlas entre los seguidores más humildes del caudillo. Una vez perdido el territorio de su provincia natal, su lucha continúa en el territorio de las provincias, del resto de las provincias que él comandara cuando la Liga Federal. Liga Federal que le estaba infligiendo una derrota importante a Buenos Aires en esa pugna entre la capital y las provincias, pero que a medida que él como jefe guerrero comienza a tener derrotas militares, comienzan a desobedecerle, lo cual decide a hombres como Ramírez y López si este señor mayor, además el viejo solían decirle en los documentos, no tiene el control de su propia provincia, ¿por qué esta liga que está siendo victoriosa frente a Buenos Aires tiene que obedecerle? Con lo cual le dan vuelta su mandato, acuerdan por su parte con Buenos Aires, lo cual es tildado por parte de Artigas como una traición, la traición de Ramírez, la traición de López, pero el hombre más sobresaliente en ese momento es Ramírez, y no le resta sino intentar los últimos apoyos. Va sumando derrotas, corre 11 días a lo largo del Meliñay, perseguido de cerca por las tropas de Ramírez, y finalmente no le queda otro camino que Paraguay. Y le pide permiso al dictador Gaspar Rodríguez de Francia para ingresar a tierras paraguayas en un pedido en el que expresamente dice, si usted me permite entrar, ingreso, de lo contrario, me iré a los montes con los indígenas.